Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Cineros con Uri. Cineros con Uri Cisneros. Me da mucho gusto saludarles esta tarde de miércoles en esto que es de hecho ya el primer programa de noviembre. Qué rápido se ha ido el tiempo en esto que es, creo que el quinto, sexto episodio. Ya empiezo a perder la cuenta, ya en esas andamos. Este es el primer programa de noviembre y me da mucho gusto saludarles el día de hoy desde El Convite, un lugar que extrañamos muchísimo y que esperamos ya abra muy pronto, por favor. Un lugar que no solo alberga buena comida, sino también buena música, buen jazz. Y hablando de buen jazz, fíjese que hoy vamos a tener un programa un poquito a la jazz, porque hoy vamos a improvisar. Porque no traigo mis notas, que cree que no traigo ahí mis notas, pero no se preocupe, yo como buen músico de jazz he construido una carrera alrededor de improvisar, entonces no se preocupe, estamos bien cobijados y sobre todo porque hoy vamos a hablar de temas muy apasionantes, de temas que no quiero que tengan el trasfondo teórico, sino más bien del corazón, más de la magia y la fantasía, que es básicamente lo que nos ocupa y lo que nos compete el día de hoy, porque vamos a platicar de algo que, como es habitual, se nos quedó por ahí pendiente, se nos quedó en el tintero. La vez pasada, usted que es un habitual de Cineros con Uri, pues recordará que estuvimos haciendo ahí una radiografía del cine de terror, sí, un programa con temática de Halloween. Ahí créanme que me la he pasado de maravilla, ahí hablando de películas que me gustan mucho, otras no me gustan tanto, pero definitivamente son grandes clásicos. Creo que la hemos pasado bien en aquella ocasión, la semana pasada. Pero fíjese que traía muy frescas en aquella ocasión un par de películas que quiero hoy comentar. Hoy ya no las traigo tan frescas, pero no se crea, la verdad es que son películas que se me han quedado tan grabadas y me han generado un impacto tal que realmente es como si las acabara de ver hace un ratito. Ya el libro que tengo aquí a mi derecha, a su izquierda, es un spoiler de el tema que me gustaría tratar a continuación. Un libro que es un clásico absoluto de la literatura, ¿no? La primera obra, de hecho, de la siempre genial Mary Shelley, que tiene otros grandes libros. El último hombre es otro libro que me encanta de Mary Shelley, pero obviamente su obra más conocida, más encomiable, más aplaudida, más famosa, pues es esta que tenemos aquí de Frankenstein, que lleva por subtítulo El moderno Prometeo. Frankenstein o El moderno Prometeo. Qué título tan maravilloso. Justo es un libro que he tenido ocasión de leer unas 2 o 3 veces en toda mi vida, pero ahora que se anunciaba el estreno, ¿no?, de la versión de el otro enorme Guillermo del Toro, un enorme de la cinematografía mundial, internacional, a todas luces, pues he tenido pues ganas de volver a leer este libro que ya tenía pues ya un buen tiempo, ¿no? De no visitar. Yo creo que lo habré leído por última vez hace unos
10 años, 12 años, una cosa así. Y fui a mi biblioteca y me encontré que tenía una edición ya súper viejita, ya se le estaban ahí cayendo las hojas. Entonces he adquirido estas bonitas ediciones de bolsillo, ¿no? De todos estos clásicos del terror, que ahorita vamos a comentar un poquito alrededor de eso, porque realmente esta no es un libro de terror, es muchas otras cosas. Pero bueno, es una edición muy reciente, una muy buena edición, y quería ir pues fresco en estos tópicos, pues para disfrutar pues todavía mejor esta muy esperada obra de Frankenstein en la versión de Guillermo del Toro, una película que tuve ocasión de ver pues, prácticamente desde que la han colocado en uno que otro cine del país, lo cual, híjole, yo entiendo todo esto de la estrategia publicitaria, y yo entiendo que hay productoras, distribuidoras ahí que hacen obviamente un rol también muy importante para que llegue a mucho público, pero una vez viendo esta película, visitada de hecho en mi caso en Cineteca, es que es una película que se tiene que ver en la pantalla más grande, ¿no? De hecho, si se puede en IMAX o una cosa así, mejor. Es una película que ya, si no me equivoco, va a llegar a Netflix el próximo viernes, si no me equivoco, pasado mañana, el 7 de noviembre, para que pues, la pueda usted visitar en la comodidad de su hogar. Pero subrayo y hago hincapié de que si tiene chances, si tiene posibilidad, si tiene ocasión de ir a las salas de cine, la verdad es que es una experiencia maravillosa, y sobre todo porque es una película que aprovecha a todas luces de maravilla los 150 millones de dólares que ha costado, definitivamente, porque bueno, hay muchas películas que tienen esos presupuestos, pero hay veces que parece que 50 millones se los gastaron en emparedados o no sé qué. Esta película no, es una película que se nota todo el cariño, el gusto por filmar, el gusto por la artesanía, el gusto por contar historias. Y yo empezaba este programa hablando, ¿no?, de este trasfondo jazzístico del convite, este trasfondo jazzístico en mi persona, y me hace pensar muchísimo esta nueva película de Frankenstein de Guillermo del Toro en el jazz. Y le voy a decir por qué. Me explico con esta aseveración arriscada. Fíjese que en el jazz, voy a abrir un pequeño paréntesis nada más para contextualizar. En el jazz estamos muy habituados, acostumbrados los músicos de jazz a tocar, a interpretar el cancionero, el llamado cancionero americano, ¿no? El Great American Songbook, que prácticamente son las canciones populares de hace casi 100 años de los Estados Unidos, ¿no? Música del teatro, música de Broadway, en fin, que era el repertorio que básicamente implementaban en sus conciertos, pues los músicos de jazz, las orquestas de jazz, en principio pues para atraer muchas audiencias. Es lo que con el paso del tiempo ha adquirido esta etiqueta del estándar, ¿no? Los estándares de jazz. Este nombre pues tiene que ver con el éxito popular, el reconocimiento estandarizado que tienen estas canciones. Pero ¿por qué digo todo esto alrededor de Frankenstein? Porque fíjese que mucho músico de jazz de repente reniega y no le gusta mucho tocar este tipo de repertorio. Es clásico que los músicos de jazz dicen, híjole, es que yo no quiero tocar Autumn Leaves, yo no quiero tocar Blue Bossa, yo no quiero tocar Chica de Ipanema, yo quiero tocar cosas nuevas, lo cual es totalmente válido y totalmente entendible. En gran medida es pues bueno, gran parte de mi pensamiento, pero le comparto esto porque fíjese que cuando vemos a los grandes músicos de jazz interpretando este repertorio tan
versionado a lo largo de los años, es cuando queda más en evidencia los rasgos de estilo de cada uno de estos músicos. Cuando escuchamos la versión de la muy sonada y versionada Autumn Leaves en las manos de Bill Evans, o la versión de Autumn Leaves en las manos de Keith Jarrett, son versiones total y absolutamente distintas, porque no es nada más una versión y no es nada más una manera de tocar un do menor 7 y tocar una que otra nota, sino que es la melancolía otoñal de algo que fue y ya no es en las manos de estos grandes, ¿no? Entonces es muy interesante que cuando vemos a un músico de jazz tocar estándares, realmente por su cualidad de versión tras versión tras versión tras versión, es cuando más nos podemos dar cuenta de los rasgos estilísticos de estos músicos. Algo así es lo que yo he notado con esta nueva película de Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque cuántas versiones hay de Frankenstein a lo largo de la historia del cine, muchísimas. De hecho, la semana pasada ya hablábamos de algunas, ya les mencionaba del primer cortometraje, de hecho de 1910 fue el primer acercamiento, ¿no?, a esta novela. Posteriormente ya pues estos clásicos de la Universal dirigidos por James Whale, ¿no? Quizá yo creo que son como los que más siempre se nos vienen a la mente. Y ya después incluso la Hammer, ya estuvimos hablando de esta productora británica, el vistazo que le dio a Frankenstein, ¿no? Es muy interesante porque es en la Hammer donde Frankenstein adquiere esta personalidad y este carácter de monstruo terrorífico, del monstruo asesino, del monstruo sangriento. Y eso es muy interesante porque son versiones muy particulares, pero que se alejan un poquito de la raíz de lo que quería aquí explorar y experimentar Mary Shelley, que como ya le comentaba, en principio Frankenstein no es una historia de terror, no es una historia necesariamente de monstruos, es una historia del ser humano que se niega a aceptar la muerte y que juega a ser Dios. De ahí el nombre del moderno Prometeo, porque se atribuye, ¿no?, funciones que no le corresponden, ¿no? Y evidentemente, pues este libro que tenemos aquí, pues tiene más que ver con, incluso me atrevo a decir que una ciencia ficción primigenia, ¿no? Es un relato gótico, de hecho pone las claves de mucho de lo que se va a replicar en los años siguientes dentro de la literatura gótica, de la literatura fantástica, etcétera. Entonces realmente mucho el rótulo del terror, fíjese que tampoco estaba muy marcado en un principio. Esto se adquiere con el paso del tiempo, se adquiere en gran medida con las versiones de la Hammer, y ya Kenneth Branagh con su versión con el grandísimo Robert De Niro, pues ya de alguna manera le regresaba, ¿no?, alguno de los valores inherentes, ¿no?, de la novela original, que a su vez los vamos a ver potenciados y obviamente reinterpretados en la versión de Guillermo del Toro. Pero ya entrando en faena, me parece muy interesante esta película dentro de la filmografía de un cineasta como Guillermo del Toro, porque no es nada más otra versión de Frankenstein, que es lo que a todas luces pues muchos podríamos llegar a imaginarnos. Frankenstein, y hablo desde la novela y hablo desde las versiones de James Whale, tienen un peso muy importante en la carrera de Guillermo del Toro. Me parece que son una influencia palmaria en todo su quehacer, no nada más en su última película, sino que realmente en toda su filmografía hay claves de lo que ya veíamos en Frankenstein. De hecho, esta es una película que ha dedicado abiertamente a Mary Shelley, a James Whale,
a Boris Karloff, que es quien interpreta a Frankenstein. Y obviamente cuando Del Toro descubre esta novela, le vuela la cabeza, lo lleva incluso al llanto, lo lleva a la introspección, a la reflexión personal, y es lo que termina llevándolo a tener siempre en mente estos proyectos que la verdad es que sus últimas dos películas, la número 12 y la número 13 de su ya amplia filmografía y muy importante filmografía, son sus proyectos más personales. Ya está en ese punto Guillermo del Toro en donde pues ya ha demostrado de que es capaz, ya ha demostrado quién es, ya ha demostrado sus claves, ya ha demostrado cómo le gusta contar historias, ya ha demostrado ciertas características técnicas, estilísticas, narrativas. Y en este punto estamos llegando a la verdad de Guillermo del Toro, estamos llegando al Guillermo del Toro más personal. Y es bien interesante porque uno podría pensar nada más con los títulos que es todo lo opuesto, ¿no? Ya no es un guión original, no es una película original, es una adaptación, sí, pero lo curioso es que son sus películas más personales. La anterior a Frankenstein, que fue Pinocho, también para Netflix, una película que le ha prometido a su madre, ¿no? Que hace también muy poquito ha trascendido. Y Frankenstein, que es una película que se ha prometido a él mismo. Entonces realmente está cerrando ahí círculos discursivos en una historia muy personal, ¿no? En su carrera. Entonces realmente lo que tenemos en la nueva película de Del Toro, me atrevo a decir que es la cumbre, ¿eh? Me atrevo a decir que es algo mucho más allá que nada más una simple adaptación. Ya es la cumbre de una búsqueda que empezó hace muchísimos años. De hecho, es muy interesante porque esta película la empieza a planificar hace 50 años, en su infancia, cuando da con este libro, cuando se propone, ¿no? Readaptarla, obviamente con el paso del tiempo, y por fin hemos sido testigos del resultado. Una película que, como era de esperarse, es a todas luces una pasada. Me ha parecido una película bellísima, obviamente una adaptación con muchas licencias, ¿no? Que eso es lo que me parece más interesante de la película, cómo se acerca y respeta mucho el fondo de la historia, conoce perfectamente bien este libro que tenemos aquí, pero lo reinterpreta y lo cuenta con sus propias palabras, lo cuenta con sus propias pulsiones, obviamente con muchísimos homenajes realmente a todo su cine, a todas sus birrias personales, él con una formación católica, ¿no? Y pues se nota mucho en esta película porque aparte de lo ya muy presente del moderno Prometeo, pues también tenemos, me voy a atrever a decir, casi que una especie de moderno Jesucristo en muchos aspectos, porque aquí también está tratando otra vez lo que ya de alguna manera también nos trazaba en Pinocho. Muy interesante que Pinocho también tiene claves del Frankenstein. Ese Gepetto casi que es un Víctor Frankenstein, ¿no? Que está enfrentándose a la muerte, enfrentándose a un hijo perdido, ¿verdad? Y que fabrica, ¿no? Una marioneta, ¿no? Para tratar de sustituir, ¿no? a ese hijo perdido. Es prácticamente un discurso que viene directamente de Frankenstein, que lo vemos potenciado en Frankenstein, pero me gusta mucho el giro de tuerca que le ha dado, porque en este caso tenemos a un Víctor Frankenstein muy distinto, muchísimo más desquiciado, más loco, y Guillermo del Toro presentar una película con un trasfondo literario por capítulos, por episodios, muy pegado a lo que podemos ver en una novela, de hecho, epistolar, ¿no? Algo que se habituaba mucho en la época y que también podemos ver en libros como el mismo Drácula, ¿no? De Bram Stoker, novelas con esta estructura de cartas, ¿no? Relatos episódicos
es algo que también podemos ver en esta película. Un preludio que nos presenta a los dos personajes encontrados. Tenemos la versión contada desde los ojos de Víctor Frankenstein, y tenemos la versión del monstruo, que aquí ya no es monstruo y no le vamos a decir monstruo, sino que es tratado como una criatura, nada más, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Porque prácticamente es algo que ya teníamos en el libro, pero en esta primera sección, en este primer acto en donde nos cuenta su historia Víctor Frankenstein, es donde tenemos más cambios al respecto, desde el punto de vista de que ya nos presenta a un Víctor Frankenstein con una infancia bastante dura, bastante compleja, con muchos rencores hacia el padre. Eso también obviamente va a tener su eco en el cómo va a tratar a su criatura, que al final de cuentas pues es como su hijo. La figura paterna en esta película está trazada muy interesante desde muchas perspectivas, y eso ya es muy distinto a cómo es presentado en el libro, porque en el libro curiosamente nos habla, realmente no se mete mucho en el tema, pero sí nos ilustra y nos traza que Víctor Frankenstein tuvo una infancia muy feliz, ¿no? En la película a todas luces no lo es. Tiene un padre de hecho muy autoritario, tiene un padre que le está dando todo el tiempo lecciones de medicina, que busca preservar un prestigio del apellido, y obviamente eso termina pues traumatizando, ¿no? al muy joven Víctor Frankenstein. Se enoja directamente con la medicina y se da cuenta de que la medicina realmente no puede curar y salvar de la muerte a sus seres queridos, y se empeña, ¿no?, en negarse a la muerte, como ya lo teníamos con Geppetto. Definitivamente, ¿no? Es un personaje que definitivamente busca generar, construir vida, ¿no? De ahí este nombre de moderno Prometeo. Me parece que es muy interesante porque le da otra perspectiva, otra capa a un Víctor Frankenstein que tiene traumas de la infancia, y que es un Víctor Frankenstein muchísimo más loco, descocado y fuera de sí. Él sí, muy cercano, y ahí es donde reside la ¿cómo decirlo?, la ironía de la historia, porque el humano es el monstruo, y el monstruo, interpretado nada más y nada menos que por Jacob Elordi, es todo lo contrario a un monstruo. De hecho, yo creo que la interpretación maravillosa de este muy joven actor, que está dando mucho de qué hablar, pues nos presenta quizá a la versión más tierna de todas las versiones que hay de Frankenstein. Le mentiría si le digo que he visto todas, porque son muchísimas. No tengo ni idea cuántas versiones se han hecho de Frankenstein a lo largo de la historia del cine, pero yo jamás había visto una versión tan tierna, a todas luces, tan humana. Una imagen de alguien que sufre, que no soporta su existencia, que no soporta la vida, y se lo reclama a su creador. Ahí está básicamente el eco religioso, ¿no? Un hijo que se siente abandonado por su padre, que lo ha creado, y de ahí obviamente los varios encontronazos, ¿no?, que se van dando a lo largo de la película. Un creador, como ya mencioné, totalmente desquiciado, muy bien interpretado por Oscar Isaac, que ya habíamos mencionado en algún otro programa de Cineros con Uri, que seguramente en estas diatribas que le aventaba a la trilogía de Star Wars de Disney, pero sí subrayaba, ¿no?, que pues, Oscar Isaac, así como el reparto que deambula por esa trilogía, realmente son grandes actores, y aquí se nota la calidad actoral de Oscar Isaac, ¿no? Un actor tremendamente completo, de muchos matices, de muchas capas pues en su relato, ¿no? Realmente no es
necesariamente el malo de la película, aunque sí nos muestra obviamente la cara negativa. Muy interesante porque en el cine de Guillermo del Toro, que evidentemente tiene mucho la influencia de los cuentos de hadas, sí está muy presente un maniqueo en su cine, ¿no? Un vistazo muy maniqueísta, es decir, un vistazo muy marcado del bien y del mal, del bueno y el malo, el buenista, el villano, en fin. Pero me parece que de manera paradójica lo ilustra muy bien Guillermo del Toro en el guión, porque el bueno no es quien esperaríamos que fuera el bueno y el malo no es quien esperaríamos que fuera el malo. Entonces este maniqueo paradójico, me voy a atrever a llamarle, me parece súper interesante en la película a todas luces, y es lo que va también desubicando al espectador en la narrativa que nos va contando, ¿verdad? Ya le comentaba, ¿no?, que todo el primer acto, toda la primera sección de la película, pues nos habla de la versión de Víctor Frankenstein, cómo va llegando a construir, fabricar a su criatura de una manera muy interesante. Obviamente ahí también reside mucho el gusto también influencia del horror corporal que tiene Guillermo del Toro, y que sabe utilizar de una manera maravillosa, ¿no? Ya inclusive con efectos prácticos muy interesantes. Obviamente es una película que sí también utiliza mucho el CGI, pero del Toro, un artesano junto con un equipo maravilloso, pues ha implementado más, ¿no?, los efectos prácticos. Y el segundo acto, pues es ya el cuento, la versión, la historia de la criatura. Es quizá la parte de la película más poética, más literaria, ¿no?, más preciosista a todas luces, fundamento de una película que es, ya me atrevo a decir, una obra maestra del género gótico contemporáneo, ¿no?, que es un género ya no muy tratado, ¿no?, y sobre todo con esa calidad, casi que con la prosa de Mary Shelley, pero sin agarrar diálogos literales, ¿no?, del libro. Yo creo que es la sección de la película en donde estéticamente más contemplativa se pone, y obviamente pues es esta parte de la película, como ya lo hemos visto también en otras versiones, donde se espera que el espectador pues empatice, ¿verdad?, con la criatura. Muy interesante porque es una historia que generalmente está asociada a la muerte, una historia de la muerte, una historia de luchar contra la muerte, etcétera. Pero muy interesante también el giro de tuerca desde el núcleo discursivo de una película que, más que de la muerte, habla de la vida. Es una película a todas luces de la vida, un homenaje a la vida. De hecho, no voy a hacer mucho spoiler, ¿no?, pero ya hacia el final de la película, pues se enaltece esta frase: estás vivo, vive, ¿no? Es una película del perdón también, donde el perdón queda subrayado, otra cosa que no habíamos visto en otras versiones. Realmente lo que es Víctor Frankenstein y su criatura, que no se llama Frankenstein, obviamente también a lo largo de los años se le ha, ¿no?, pues ya adoptado, digamos que ese nombre de manera automática, pero bueno, es la criatura. Y Víctor Frankenstein, obviamente con el apellido de su creador. Obviamente ya le he comentado que también está muy marcada la figura del padre, la figura del hijo, el hijo que le reclama: ¿por qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí nacer, ¿no? Un clásico reclamo de hijos adolescentes rebeldes a los padres, y obviamente lo tenemos también marcado en la película de una manera muy interesante. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, no quiero hablar demasiado de una película que me parece maravillosa, tremendamente conmovedora, con una fotografía
tan bien cuidada, que tiene pues básicamente muchos referentes cinematográficos a lo largo de la historia. De hecho, por momentos incluso hasta pensaba en John Ford, ¿no? La manera de encuadrar, en la manera de tratar sus colores. No nada más John Ford, inclusive, a ver, aquí me voy a aventar una más atrevida. Acepto los tomates. Pero hubo por momentos que dije, órale, es que esto hasta Tarkovsky me está remitiendo, ¿no? Sobre todo en los momentos más contemplativos, porque obviamente, a ver, es Guillermo del Toro, son grandes presupuestos, grandes productoras, y obviamente también hay momentos de, no me voy a atrever a decir acción, un poquito más extrovertida. Tenemos estos lobos, que también fue una licencia de Guillermo del Toro, unos lobos que no figuraban ni en el libro ni con James Whale. Sin embargo, pues sabemos, ¿no?, que los lobos, de manera tradicional, ¿no?, para los nórdicos, pues eran como los demonios del bosque, ¿no? Entonces, pues también ahí es donde recarga Guillermo del Toro, pues toda esta carga negativa, ¿no?, que son los que finalmente pues terminan, ¿no?, haciéndose cargo de este anciano ciego que ya veíamos en La novia de Frankenstein, aquí en una nueva versión muchísimo más profunda. Es una película de 2 horas y media, es una película que se toma su tiempo, y cada tramo de la película se encarga de subrayar la humanidad de la criatura. Una película que enaltece la vida, una película con muchísimas capas, muchísimos matices, y es una película que a todas luces le recomiendo. Frankenstein de Guillermo del Toro, que si no me equivoco se va a estar estrenando el próximo 7 de noviembre, viernes 7 de noviembre, en Netflix. Que ya dije muchas veces Netflix, no sé si puedo decir Netflix, sí, ¿no? Bueno, la N roja, ya que lo dije. Pero yo le recomiendo a todas luces, muy sinceramente, que si puede, se acerque a la pantalla más grande que tenga, y realmente disfrute de esta película como debe de ser, ¿no? Con un gran sonido, con una gran pantalla, porque yo creo que más que el contenido discursivo, contenido narrativo, yo creo que gran parte del atractivo de esta película es el contenido visual, ¿no? En fin, una gran película. Ya no voy a decir más datos para no destriparle la peli, si es que no la ha revisado, si es que no la ha visto. Una gran película, como no podía ser de otra manera, y en donde Guillermo del Toro sigue generando y presentando esta empatía hacia la otredad, esa empatía hacia el otro, hacia lo monstruoso, hacia lo que la sociedad normalmente le aporta el nombre de lo feo, de lo grotesco, y que pueden volver realmente las más valiosas gemas, ¿no? Lo que Guillermo del Toro decía es que, bueno, es que yo me encuentro al monstruo en las montañas, lo más seguro es que ese monstruo lo que necesite sea un abrazo, ¿verdad? Entonces, bueno, gran película, Frankenstein de Guillermo del Toro. Y ya nada más como nota al pie del programa de el día de hoy, una película también relacionada a Guillermo del Toro, y una película que también ha estado muy en boga en las últimas semanas, ¿no? Y es una película que también quería comentar con usted la semana pasada, pero ahí se me fue el tiempo. Aquí ya nada más como para subrayarla, mencionarla. Otra película también muy interesante. Aquí me estoy refiriendo a la película, de hecho, mexicana. Eso ya a todas luces nos emociona por muchos aspectos. No nada más porque es una película mexicana, sino también por lo que presenta, ¿no? Que ya también históricamente pues va a quedar ahí, ¿no? Para la posteridad. Me estoy refiriendo a Soy Frankelda, ¿no? Una película recientemente estrenada, una película que se ha anunciado y presentado, ¿no? Como la
el primer largometraje, ¿no? Completamente en stop motion, hecho en México, realizada por los hermanos Roy y Arturo Ambriz, ¿no? Realizadores muy jóvenes, ellos están en la treintena, y de hecho ellos cobijados y apadrinados por Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ha estado súper presente en la realización de esta película, una película que es un eco de por sí de una serie antológica, ¿no? Que lleva por nombre, a ver si no se me olvida el nombre, algo así como Los sustos ocultos de Frankelda, ¿no? Una serie de hace pues, unos cuantos pocos añitos, y realmente esta película como que nos ilustra ya como todo el panorama, ¿no? The Bigger Picture. Ya nos habla de quién es, para empezar, Frankelda. Ya nos habla de quién era ese libro malhumorado, ¿no? De estos relatos cortos que presentaba esta serie antológica. Esto de las antologías pues se lleva muy bien, dialoga muy bien con el género del terror. Se ha hecho muchísimo tiempo, de muchas maneras. Y bueno, me parece que era una serie muy, muy interesante, porque Frankelda casi que jugaba el rol de ser como una especie de Hitchcock en esta serie de Alfred Hitchcock que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, en donde presentaba ahí él mismo relatos, los introducía y presentaba ahí relatos ahí fantasmagóricos. Esta serie de Los sustos ocultos de Frankelda, pues justamente Frankelda jugaba mucho ese rol. Ella introducía los relatos, pero al ser ella una fantasma, por así decirlo, probablemente estaba muy conectada y muy vinculada a los relatos que ella misma contaba. Una escritora del siglo XIX que había alcanzado la trascendencia hasta después de su muerte. Me parece que es un comentario muy interesante de los Ambriz, como le pasó a muchos escritores y sobre todo a muchas escritoras, ¿no? Que fueron reconocidas y fueron descubiertas muchos años después de su muerte. Entonces ya desde ahí era muy interesante, ¿no? La historia que pues iban trazando de a poquito los Ambriz, y que ya hace unos meses se ha estrenado ya como un largometraje. Pues de entrada ya la historia de quién era Francisca Imelda, ¿no? Que nos presenta ahí dos escenarios, por lo menos un México virreinal, precisamente de una joven que quiere desempeñarse como escritora y es censurada, no la apoyan en principio precisamente por su género, ¿no? Una problemática tan común y muy deleznable, muy presente, ¿no? en esa época, y es pues una joven que tiene que enfrentarse con su subconsciente, ¿no? Y pues tratar de balancear la ficción y la realidad. Una película muy interesante que me atrevo a decir que descansa sobre su destreza técnica. Es de un despliegue técnico apabullante, maravilloso, con números musicales, una estética barroca, abigarrada, variopinta, casi que de altar de muertos, ¿no? Los personajes son creativamente realizados. A ver, estamos hablando de que se hicieron, según cuentan, más de 200 marionetas. Comentemos que el stop motion, que es esta animación cuadro por cuadro, pues se requieren 24 fotos por segundo. Entonces es una locura. Es un antídoto contra la creación de la inteligencia artificial. Es un manifiesto de gente que le gusta ensuciarse las manos y elaborar cosas entre ellos en equipo. Disfrutan de los procesos. Entonces yo creo que el gran atractivo de esta película ya histórica y que vale la pena a todas luces, pues es precisamente el despliegue técnico del asunto, los números musicales,
el príncipe de los sustos, cantaba este gran número que superpone por una parte la animación maravillosa que sin problemas compite con el mejor stop motion del mundo. Por aquí tengo al Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. En fin, yo creo que esta película está a la altura sin problemas, ¿no? Al menos a nivel técnico, de cualquier película stop motion que se haya hecho hasta el momento, lo cual es una gran noticia. Me parece que es una maravillosa noticia. Una película elaborada en la Ciudad de México, ¿no? Allá por Álvaro Obregón, en Ciudad Fantasma, que es esta productora de los hermanos Ambriz, y justo pues nos habla de que es un subgénero de la animación presente en México que se hace muy bien, que de muy buena calidad. Quizá, y nada más porque hay algo que me hace decirlo, pero en donde más coge a esta película quizá pues es un poco en el guión. Yo creo que es una película que se queda un poquito desbalanceada en el sentido de que ofrece muchísimo a nivel técnico, ¿no? Que tiene muchas referencias a México en muchos aspectos, ¿no? Salen por ahí muchos aluches, ¿no? Estos guardianes mayas, ¿no? Guardianes de las milpas, guardianes de los cenotes, salen sirenas con cuerpos de ajolote, ¿no? Salen ceibas ahí con huesos de mamut, personajes muy interesantes, un dragón con un velero en el lomo, el villano es como una especie de superposición entre araña y sapo, o sea, la creatividad es apabullante. Pero siento que les da mucho por presentar muchos personajes, muchas situaciones con mucha prisa, y siento que de repente ahí cojea un poco en definir bien su narrativa, el clímax de su historia. Pero bueno, esto nada más casi que por decirlo, porque realmente me parece que es un gran logro, es una película que va a ser parteaguas y esperemos que así sea, y por algo Guillermo del Toro pues lo ha apoyado con tanto ahínco. Algo vio en los hermanos Ambriz y pues bueno, están presentando su ópera prima ya como un largometraje que se está presentando en muchas salas de cine del país. No tiene desperdicio, me parece que es una muy buena apuesta, una película muy interesante. Y qué curioso que estén ahí dialogando uno a uno estas dos películas en la cartelera de cine. Apuestas mexicanas, ¿no? Que si bien pues Guillermo del Toro ya anda haciendo mucho cine hollywoodense a nivel internacional, etcétera, pues él siempre, cada que tiene oportunidad, pues él se anuncia como un mexicano hecho y derecho. Entonces, pues, en principio, como nuestro paisano, pues siempre da gusto, ¿no? Ver películas de tan buena calidad que se siguen haciendo y que presentan a México como una nación que le gusta el cine, que disfruta el buen cine y que quiere mucho al cine, que hace productos de corazón, porque estas dos películas yo creo que es su principal característica. Son películas hechas con el corazón, con algo que decir, más allá de querer hacer dinero, pensar con la cartera, etcétera. Me parece que son películas con un mensaje muy claro, un mensaje pleno y sobre todo un gusto por hacer cine en una época ya tan deshumanizada, ¿no? De hecho, esto de las inteligencias artificiales, al final de cuentas, pues dialoga bien con esto del moderno Prometeo. Yo creo que el moderno Prometeo también está ahí. Ahí teníamos, por ejemplo, relatos de Philip K. Dick, ¿no? De sueñan las... ¿cómo era esto? Los robots con ovejas eléctricas, ¿no? Entonces, básicamente este peso que le estamos dando a los robots, esta inteligencia asignada a ciertos dispositivos, prácticamente es algo que ya anunciaba la misma Mary Shelley. De ahí su connotación de obra de ciencia ficción primigenia. Ya asomaba mucho de las cosas que iban a ir sucediendo más adelante. Entonces, bueno, ahí dejo subrayadas estas dos muy importantes películas, dos grandes películas.
2 películas mexicanas, me atrevo a decir, a todas luces, muy recomendadas ambas. De ser posible en salas de cine, pero bueno, si no, ahí el viernes se va a estar estrenando Frankenstein en Netflix, y de hecho también el viernes se va a estar estrenando, si no me equivoco, la nueva serie de Vince Gilligan, esta serie de nombre Pluribus, que ya asoma a Rhea Seehorn como protagonista y con una narrativa y una trama que cómo llama la atención. Entonces también estaremos atentos ahí a este nuevo producto televisivo, cinematográfico, ¿no? Porque pues Vince Gilligan, por mucho que haga series de televisión, tiene, un trasfondo literario, cinematográfico muy, muy, muy marcado. Entonces, bueno, ahí están, ahí tenemos algunas buenas recomendaciones el día de hoy en Cineros con Uri. Yo creo que con eso vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos en esta emisión de Cineros con Uri, el primer programa de noviembre, ya de los últimos del año. Entonces no se pierda los siguientes episodios. Recuerde que acá nos vemos todos los miércoles a las 5 de la tarde. También recuerde seguirnos en la página, en las redes sociales de El Convite Radio Gourmet, en Facebook, YouTube, Instagram. Recuerde visitar la pastelería del Convite, la maravillosa pastelería del Convite. También lo invito a seguirme en mis redes sociales como Uri Cisneros Jazz, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. De hecho, nos vemos, recuerde, todos los domingos ahí en mi canal de YouTube, en mi programa La Horiteca, un programa en donde hablamos de jazz desde diferentes frentes, diferentes perspectivas. El próximo domingo, de hecho, vamos a estar haciendo una radiografía histórica por el desarrollo, evolución de la batería en el jazz desde sus inicios, con el maestro Pablo Loaiza como invitado. Entonces ahí nos vemos el domingo en La Horiteca, en mi canal de YouTube, al mediodía. Y pues nada, esto fue todo por el día de hoy en Cineros con Uri. Muchas gracias a Sara en los controles, gracias al Convite por este espacio. Mi nombre es Uri Cisneros y nos vemos la siguiente semana. Chao. Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet.